Bueno, yo soy el Piru Pieretti, me crié por acá, soy de Barrio Talleres. Habitualmente digo que de las pocas habilidades que he tenido hasta acá es que he sido un gran jugador de fútbol, que se puso a estudiar y a trabajar en fábrica y a militar de muy joven, primero en las actividades que me vincularon a la iglesia. Pertenecía a los jóvenes de Acción Católica de Villa Constitución y de la Arquidiócesis de Rosario. Después tuve una experiencia muy fuerte en la fase sindical, como metalúrgico. Primero fui paritario nacional del gremio de los supervisores de la industria metalúrgica de la República Argentina, y después fui durante 9 años secretario de la seccional de Villa Constitución de ASINRA, de los supervisores metalúrgicos. Siempre trabajando en fábrica, decidí volver a mi puesto de trabajo, renuncié al sindicato y me puse a estudiar. Esto lo hice en Buenos Aires, fundamentalmente en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Hice 2 carreras universitarias, allí me quedé un tiempito como docente y pertenezco a un colectivo de educación popular que tiene muchas actividades en distintos lugares del país y algunas en Latinoamérica. Y le cuento esto porque tiene que ver con el origen de mi motivo personal, el por qué empecé a dedicarme y a vincularme y a conformar ese grupo que hace ya 6 o 7 años atrás tomó la decisión, fuerte decisión, de conformarnos como un partido político vecinal en sus comienzos para transformar la realidad de la ciudad. Con algunas diferencias con respecto a otros cuando hablamos de la ciudad, porque muchos, y fundamentalmente nosotros ya sabemos que cuando llegan los momentos electorales casi que nos cansamos de discursos, de palabras y en muchos casos de promesas. Yo pertenezco al Partido Comunista y como tal formo parte del movimiento de Unidad Villense, del partido del cual soy su presidente. Y hace un tiempo a esta parte tomamos la decisión, importante decisión doble. Por una parte, formar ese espacio provincial que hasta el año pasado no nos tenía dentro de él, y que después de reiteradas conversaciones y acuerdos nos sentimos muy a gusto de integrar, que es el Frente para la Victoria de la provincia de Santa Fe. En realidad es un gran gusto formar parte de este espacio político, primero por las características que tiene, plural, diverso, con muchos partidos políticos que lo integran, con las manos abiertas a transformarse permanentemente y a crecer permanentemente, con sectores populares de los barrios, con sindicatos, con sectores de la cultura, del arte, con docentes, es decir, un espacio muy parecido a lo que en principio nosotros habíamos conformado solamente aquí en Villa Constitución. Y por otro lado, le decía, la segunda parte de la decisión que tomamos fue promover la candidatura del doctor Carlos Alegre a intendente de la ciudad de Villa Constitución. Y en este caso, y esto lo venimos repitiendo en todos lados, nosotros no queremos cambiar la actual conducción política de la ciudad por el doctor Carlos Alegre.
no es eso lo que nos propusimos cuando comenzamos, como les decía, ya hace 6 o 7 años, cuando formamos este espacio político. Nuestra decisión firme es cambiar de cuajo la realidad de la ciudad. Y uno de los instrumentos, obviamente, es cambiar el intendente. Pero de nada serviría si ese proceso no lo hacemos con los sectores populares que conforman un anillo alrededor del centro de la ciudad, que, como decíamos hace un rato con las compañeras acá, y como todos nosotros sabemos, hace muchísimos años que vive de postergación en postergación. Nosotros podríamos, a esta altura de la circunstancia y sabiendo que estamos muy bien y que es muy probable que el 10 de diciembre nos hagamos cargo del municipio, del consejo y de la conducción política de esta ciudad, en tener un compromiso medido, en especular con algunos sectores de la comunidad que nos están viendo como una posible dificultad hacia adelante, pero no queremos ni hemos venido simplemente para ocupar un cargo o para pelear por un puesto en el escalafón formal de los puestos ejecutivos, tanto en el consejo como en el municipio. Si en algo nos comprometemos, es que todos nuestros esfuerzos, que además nuestra historia de vida habla de esas características de conducta, va a estar destinado a conformar todos los días un espacio de poder popular cada vez más grande. Porque en realidad, en Villa Constitución, más allá de lo que aparece como figura inicial, y yo para esto suelo hacer y comentar el ejemplo de un volante que se tiró hacia fin de año, cuando ya se estaba perfilando la campaña de este año en la ciudad y en la provincia, que hablaba y mostraba dos caras: la de el actual intendente de Santa Fe, Barleta, que se postulaba como candidato a gobernador de la provincia, y en la otra mitad del volante al actual intendente de la ciudad. Y detrás de cada una de las fotos, en la parte de atrás del volante, había una descripción de cada uno de ellos dos. En la descripción que hacía mención al actual intendente de Villa, en 2 o 3 renglones sintetizaba algo como esto: esta persona es quien está llevando adelante una conducción política que da como resultado que Villa Constitución está pasando por un momento virtuoso en su desarrollo económico, social y urbanístico. Y en realidad, como además conozco al intendente de la ciudad desde que tengo uso de razón, porque vivimos muy cerquita acá en Talleres, yo sé que el intendente piensa eso, no es que está mintiendo en el volante. En realidad el poder político actual de la Municipalidad de Villa Constitución, y yo me animaría a decir, no solamente este, sino los anteriores, creen que Villa está muy bien. El tema es que a qué nos referimos cuando hablamos de la ciudad de Villa Constitución. Este y los anteriores gobiernos de la ciudad, cuando hablan de Villa Constitución, indudablemente hablan de lo que está dentro del casco urbano y formal de la ciudad de Villa Constitución. Para esta gente, la realidad que se vive en los barrios periféricos y en los sectores más marginales de la comunidad no forman parte del análisis. Es más,
para esta gente que gobierna la ciudad,